Sean todos muy bienvenidos a Más un Fry Podcast. Yo soy Luis Conceta, nuevamente acá, y hoy recibiendo al... ¿Te puedo llamar ex padre Adrián? Adrián mejor, ¿no? Adrián, sí, porque... ¿Cómo está Uno se Adrián? define por lo que es, no por lo Claro, que no por es. lo que no, ya la que no es. Sí, ¿Cómo está Adrián? Un gusto conocerte. igualmente. Bienvenido a nuestro Fry Podcast. Fray Postcat, muy ¿Tú, bien. tú también tienes incursiones en el mundo de La virtualidad. audiovisual, ¿cierto? O sea, sí, claro. No este despliegue tecnológico, pero sí. Estamos Sí, partiendo igual sí, nosotros todavía, sí, sí. de a poquito hemos ido Sí, de implementando hecho, algunas cosas. yo llevo más años, acabo de enterarme que llevo más años que Sí. ustedes en el ruedo. Sí. ¿Y qué te ha parecido entrar al mundo audiovisual y las redes sociales? Eh, Bueno, primero muy interesante, ¿no? En el sentido de que les decía recién, eh, yo, aunque parezco joven, no soy tan joven, ¿no? Eh, Sin embargo, es todo un desafío, por lo tanto, ¿no? Porque significa romper nuestras barreras, ¿no? Ujú. Digitales, entrar en un mundo en el que no nos movemos con la misma libertad, digamos, que se mueven ustedes. Y sobre todo, como tú decías recién, con una exposición, quiera o no, a la que no estamos habituados, porque efectivamente siempre como cura, bajo sospecha, ¿no? Permanente. Entonces, entrar en el mundo virtual es un riesgo también, ¿no? Y entonces, para mí representó todo un desafío. ¿M? Y entré a la virtualidad a causa de la pandemia, Ujú. porque como yo era capellán de un colegio, de pronto nos quedamos sin oficio religioso, ¿no? Y entonces teníamos que suplirlo a través de la virtualidad. Y así fue como empecé, primero la misa del domingo, después se me ocurrió un programa semanal, y el programa semanal cumplió 3 años, ¿no? Guau. Sí. ¿Y que Y llegaste, de ahí hemos ido con otros proyectos. ujú, ¿M? y llegaste a transmitir misas Sí, claro, en misa, vivo? sí. Y eso todo partió, Todos los domingos. pero partió tu iniciativa. O sea, con el encargado pastoral del colegio, Ujú. él era el que teledirigía la cosa, ¿no? Porque yo transmitía desde mi teléfono, pero él iba de alguna manera desde su casa, porque estábamos todos aislados. Ujú. Entonces, claro, yo me hacía cargo de la escenografía, de todo, y de hacer las conexiones que él me Ajá. indicaba, y luego pues, darle el botón para comenzar la transmisión, ¿no? ¿Y cómo nace en ti la religiosidad, digamos? Eh, Yo vengo de una familia súper religiosa. Súper religiosa me refiero a de participación, Católica. sí, Ajá. católica, de participación dominical en la misa. Ujú. Vengo de un contexto religioso, mis relaciones humanas son del mundo religioso, y ahí sentí digamos, la convocatoria, la convocación Ujú. a integrarme a una comunidad religiosa. Muy joven, a los 17 años. Eso, Ingresé se a los hace 18 súper años, joven. Ajá. recién cumplido. ¿Y cómo es el proceso para quien decide ser cura? Esa es la palabra, ¿no? Sí, sí, Cura, sí, pero en Chile se sí, dice, sí, decimos en cura. Brasil se dice Padre, padre. Sí, padre, sí. padre. No, aquí también le decimos padre, Ajá. pero eh, en mi caso particular, hoy día es distinto, ¿no? Ujú. Relativamente distinto. También depende de las entidades a las que tú te integres, ¿no? En mi tiempo uno tenía un tiempo de discernimiento largo. ¿M? Largo significaba 1 o 2 años, mientras uno estaba en esa etapa de la adolescencia. Cuando uno salía ya de cuarto medio, ingresaba a hacer la experiencia que se llamaba de postulantado. Ujú. Y luego ya, pues si la cosa maduraba en ese espacio, uno iba al noviciado, que se llama, ¿no? Que Y eso ya vas a es la vivir primera ahí. etapa, el noviciado es la primera etapa de experiencia religiosa. Ya. ¿M? En mi caso, me tocó ir a Perú, porque en Chile yo era el único. ¿M?
Como eras el único... En el proceso de formación, ¿sí? ¿En serio? Sí. Y entonces, pues, con todos los prejuicios que uno tiene con los vecinos, ¿no? O sea, si hubiera ido a Argentina hubiera tenido los mismos prejuicios. A mí me tocó ir a Perú y la verdad que debo decir que a nivel de experiencia personal de vida ha sido uno de los momentos más alegres de mi vida. ¿Eso con 18, 19 años? 19 años, 19 años, sí. Sí, sí. Wow. Y luego el 1995, eso en el siglo pasado, no nacían ustedes todavía, Yo sí. regresé y comencé ya la formación, digamos, universitaria en teología. Eso, ya, Y eso, tienes el estudio de teología. No, sí, no todos los curas pasan sí, por teología, ¿o sí? es obligatorio, Es obligatorio. sí, para ser padre es obligatorio. Sí. Pero, por ejemplo, la Universidad Adventista tiene teología, ¿cierto? Yo no lo sé, porque ellos son una universidad que pertenece a una iglesia concreta que es adventista, claro, ¿no? Entonces no sé si tiene teología o no. Sí tiene, sí, Ah, sí. ah. Pero en el caso tuyo, tú... La Universidad Católica. A la Universidad Católica. Los religiosos vamos a la Universidad Católica, Ajá. aunque ahora también el clero secular, los padres diocesanos diríamos, también creo que están yendo a la universidad. En nuestro tiempo los religiosos, es decir, los que éramos dominicos, franciscanos, jesuitas y otras congregaciones, íbamos a la Universidad Católica, la Pontificia. Y durante ese tiempo terminábamos los estudios que se llaman institucionales, es decir, 2 años de filosofía y 3 años de teología. ¿Será similar a lo que es teología en una universidad con una religión distinta como el adventista? Porque Sí. tienen diferencia entre la religión, ¿cierto? Pero entre el estudio, ¿serán iguales? ¿O? ¿Esto lo escuchan los adventistas o no? Yo postulo que el mundo adventista, concretamente el mundo adventista, es no lo digo con ninguna afán de menospreciar, ¿no? Porque ellos se dicen que son cristianos, ¿no? En muchos ámbitos son neojudíos en realidad, ¿no? Desde el momento en que observan el sábado, son neojudíos porque los cristianos en general observan, entre comillas observan, el día domingo como día del Señor, ¿no? Claro. Entonces hay muchos elementos que, si bien tenemos el mismo libro, la Biblia, tanto el mundo católico como el mundo protestante tradicional, ¿no? Es decir, anglicano, luterano, qué sé yo, tenemos como la misma base teórica, salvo algunos puntos pero con las iglesias ya ¿no? La comunidad adventista, como con las iglesias pentecostales, tenemos otro tipo de formación muy diferente. ¿Y por qué crees tú que hubo esa necesidad dentro del ámbito religioso de dividirse o de poner una barrera tan marcada entre las distintas religiones? Porque en el fondo sí tienen mucho en común, pero tienen pequeñas cosas que las separan una de otra, ¿cierto? Tú mismo dijiste ahora la diferencia entre el sábado y el domingo, que para los adventistas el día de descanso el sábado, para los cristianos el domingo. ¿Por qué crees tú que llegó a ese punto? Bueno, hay elementos que son históricos, políticos, y que tienen raíces también religiosas. En ese orden, diría yo. Es decir, a lo largo de la historia de la Iglesia, 2000 años, en muchas oportunidades, no solo una, ¿no? En muchas oportunidades la Iglesia ha vivido momentos de crisis. Y eso ha significado o ha traído consigo momentos de crisis y también de separación. Quiebre. Entonces el primer gran quiebre se da con la Iglesia Oriental en el siglo X, digamos, donde Oriente y Occidente, es decir, el Papa de Roma y el Papa de Bizancio rompen, ¿no? Y se produce ahí la primera división. No tenemos ninguna diferencia teológica, en realidad, ¿no? Celebramos
las mismas fiestas, o tenemos la misma teología, incluso bebemos mutuamente de la misma fuente, ¿no? Y nos respetamos como tal. Entonces yo diría ahí no hay cuestiones teóricas, sino una necesidad de, digamos, de identidad cultural, principalmente identidad cultural, ¿no? En el siglo XVI viene el quiebre ya en Occidente. Antes había habido otros pequeños quiebres, pero si bien la iglesia se había desunido, ¿no? Es la etapa que se conoce como la etapa de los papas de Aviñón, ¿no? En Francia, que en vez de estar en Roma se iban a Aviñón, pero por razones políticas. Y viene entonces la Reforma Protestante, con quienes tampoco tenemos diferencias teológicas, grandes diferencias teológicas. Y si las hay, son mínimas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Con la iglesia protestante tradicional, el tema de la justificación, ¿no? Es nuestro tema de división. Pero hoy, probablemente si yo le digo a ustedes, explíquenme lo que es la justificación, Eso no mismo te iba a preguntar. Pues, claro, no hay ninguna... Es decir, en la cuestión justificación? práctica no hay ninguna... Estoy hablando a nivel teórico, es decir, Ajá. lo que creemos, ¿no? En lo que creemos. En cómo manifestamos nuestra fe, digamos, ¿no? En el culto, y ahí sí tenemos diferencia. Nosotros celebramos la Eucaristía, ellos celebran la Cena del Señor, pero nosotros también entendemos que la Eucaristía es la Cena del Señor y viceversa, ¿no? Entonces, con esas comunidades cristianas se ha logrado una cosa que se llama Sociedad de Iglesias Cristianas, ¿no? El mundo católico, de Iglesias Cristianas. claro, el mundo católico participa, junto a esas comunidades, ya digo, anglicanos, luteranos, las iglesias tradicionales, presbiterianos que aquí hay, nos reconocemos el mismo bautismo, pero cada uno celebra su culto, digamos, de manera diversa. Pero ellos no están conectados de forma directa con el centro de la iglesia católica que es Roma. No. Claro. No. Pero hoy día sí hay mucha comunión. ¿Sí? Y luego están ya muy avanzado el siglo XIX, XX, el surgimiento principalmente en Estados Unidos y por expansión al sur también, al sur de los Estados Unidos. Claro. Las iglesias evangélicas, pentecostales, que son todo un fenómeno en el mejor sentido de la palabra. Yo me acuerdo porque, bueno, yo también crecí en una familia cristiana católica. Y cuando chico no me acuerdo de haber visto una iglesia bautista o evangélica, de la que sea. Hoy en Brasil sí se veía mucho espiritismo, iglesias de espíritas, centro espírita, y ahí hay un mundo igual dentro de esa religión. Es que en Brasil hay para ser un país entero de católicos. Sí. Y bueno, era uno de los países más católicos del mundo, creo. Claro. El punto es, con ellos sí tenemos una gran diferencia porque ahí el mundo evangélico pentecostal es siempre como caótico, ¿no? No solo en relación a nosotros, los católicos, no solo en relación al mundo protestante, al mundo protestante tradicional, ya digo, anglicanos, luteranos, presbiterianos, bautistas, que fue lo que dijiste ahora, que también forma parte de esta sociedad de iglesias cristianas, y algunas iglesias evangélicas. Sino que ellos no necesariamente responden a una orgánica, con una estructura, con un tipo de liderazgo, sino que son muy, muy locales, ¿no? Y yo me enojo contigo, digamos, ¿no? Entonces formo mi propia iglesia, mi propio culto. Sí, hay iglesias muy chiquititas en barrio, en una casa, empiezan en una pieza. Sí, literal. Ajá. Sí. Y de pronto una tremenda iglesia. El punto de eso, de ese como aparente caos,
hay una gran debilidad, diría yo, porque conozco de facto, ¿no? Es decir, estando en Chillán yo me daba la tarea todos los domingos nosotros solo teníamos misa por la mañana, el domingo, desde las 9 de la mañana en adelante, pero por la tarde no teníamos misa, me daba la tarea de visitar cada domingo un culto distinto. Ujú. Y claro, a nivel teórico y ahí sí, no solo a nivel teórico, sino también a nivel práctico, a nivel de la celebración me refiero, es un mundo aparte, ¿no? Claro, Un claro. mundo aparte. Un mundo donde hay temas que son recurrentes y que imponen a la sociedad un neoconservadurismo. Digo neoconservadurismo porque el conservadurismo antes venía de manos de los católicos, ¿no? Eso es lo más curioso. Ujú. Y normalmente asociado a las derechas, que eran católicas, por supuesto, lo siguen siendo. Sí, sí. Pero hoy día la derecha descubrió que no es por ahí el camino, sino que por la manipulación de estos grupos, que Ujú. tienen diría yo, una teología bastante pobre, Ujú. una formación teológica, por lo tanto, bastante pobre, para nada bíblica en el sentido de los últimos estudios sobre la Biblia, sino que una interpretación bastante acomodaticia. Ujú. Yo creo, eso sí, en la diversidad religiosa, ¿no? O Ujú. sea, no tengo ningún problema, pero me parece que ahí entre ellos mismos deberían desafiarse puesto que están haciendo de intermediarios entre diríamos, ¿no? Entre lo humano y lo divino. Ujú. Esa intermediación debería ser con responsabilidad, ¿no? Yo pertenecía a los dominicos y justamente los dominicos nacen para salvar esa cuestión, ¿no? En el siglo XIII el clero tiene una formación básica, basta casi saber leer y no ser tuerto del ojo Ujú. eh, izquierdo, ¿no? Para poder ver el libro. Ujú. Y sería el libro de la misa, me refiero. Y se imponen los dominicos ante el surgimiento de muchas, en ese momento llamado herejías, que de alguna manera se van repitiendo. De hacer frente a la herejía se imponen la necesidad de estudiar y por lo tanto de avanzar en el estudio teológico y bíblico, de forma de entregar una propuesta de fe que sea atractiva, pero que tenga raíces bíblicas, Ujú. digamos, ¿no? Ujú. Y me parece que ahí está la debilidad de ellos, ¿no? Tú hablas. Además claro, tienen un culto que es, con todo respeto, ¿no? Parafernálico, que es sumamente atractivo, que difiere de nuestras misas, ¿no? Y el juntos como hermanos, miembros de una iglesia, y qué Pero, sería, ¿no? claro, pero ¿por qué crees Ujú. tú que la Iglesia Católica, pese a, claro, los escándalos y todo lo que ha Ujú. pasado, ¿cierto? Pero incluso anterior a eso, quizás venía perdiendo tanto fieles, tanta gente que era. Yo creo que hay dos procesos. Uno, el de la laicización de la sociedad, es Ujú. decir, y ese tema es bien complejo porque si bien tenemos una sociedad cada vez más laica, es decir, menos religiosa, Ujú. comillas, eh, asistimos al surgimiento, diría yo, de una época donde lo religioso está presente en la sociedad, pero de otro modo, ¿no? Ujú. Eh, Desde nuestra formación diríamos que se mueve la superstición, que se mueven todas esas cosas que nosotros hemos como contra las que hemos luchado, ¿m? Porque cuando, como dice el filósofo Pascal, creo, ¿no? Niega a Dios y te rendirás ante los ídolos. Es decir, cuando no hay una imagen depurada de Dios, ciertamente uno tiende a adherir a imágenes de Dios que, que son deformadas. Ujú. ¿M?
Y me doy cuenta, ahora que estoy en este otro espacio, en este espacio diríamos laical, Ujú. yo sigo manteniendo mi vida personal religiosa, voy a la Eucaristía el domingo, qué sé. Es decir, sigo, aunque no soy presbítero en este momento, no ejerzo, porque lo seré para toda la vida, así me dijeron cuando me ordenaron, ¿no? No ejerzo, pero sigo teniendo una participación activa. Entonces estoy de este otro lado y me manejo con otro tipo de relaciones humanas, con otro tipo de participación, incluso dentro de la sociedad. Me doy cuenta de eso, ¿no? Que hay un gran desconocimiento, y ese desconocimiento de la fe, de la teoría de la fe y también de la práctica de la fe. Y me doy cuenta que lo que prima es claro, un prejuicio Ujú. que tiene a la base un gran desconocimiento, ¿m? De la vida interna. Pero ahí mira, No solo hacia afuera, ajá, digamos, ¿no? ajá. Sino también hacia adentro. Pero eso mira, Mm. una de las cosas que me di cuenta en el tiempo de ir a una iglesia católica Mm. es que no se profundizaba mucho en los temas abordados. Ujú. Una misa muy plana. Sí. En un tiempo fui a una Y, y, iglesia y adventista fome, po. y fome, sí. Fome Para ser porque, sincero, sí, ¿no? sí. O sea, más para un adolescente, un joven, No tiene no ningún... llama la No, atención ir no, a la no, iglesia. no. Algunas otras iglesias profundizan un poco más en el estudio bíblico y ahí Ujú. quizás un Claro. poco puede despertar el interés de Mm. algunos porque está Sí, más profundizado sí, el tema, sí. ¿entiendes? Entonces, de repente en las misas era como todo muy, muy plano. Claro, y no solo eso, sino que en la misa el monopolio lo tiene el sacerdote, ¿o? Ujú, Y eso se debe principalmente a que hay un momento en que el cristianismo deja de ser de catacumba, es decir, de pequeñas comunidades que se reúnen en las casas, en el inicio, ¿no? ujú, Y luego en las catacumbas, literalmente, porque eran perseguidos, a un tipo de cristianismo masivo, donde obviamente si todos hablamos, eh, esto se vuelve infinito, ¿no? Entonces la misa no dura 1 hora o 45 minutos, depende del cura, sino que estamos todo el día en ello. Y las primeras comunidades sí estaban todo el día en ello, ¿no? ujú, Hay un relato, creo que en los Hechos de los Apóstoles, eh, que dice que estaba Pablo hablando, ¿eh? Y entonces un joven que estaba sentado en la ventana del segundo piso, se quedó dormido, ¿no? Y se cayó y se mató, ¿no? Entonces Pablo bajó a resucitarlo. Un poco da cuenta de eso, ¿no? De que el culto, pero claro, se da en otro contexto de naturalidad, de no, de celebración festiva, pero cotidiana, digamos, ¿no? ujú. No hay la parafernalia de hoy, ¿no? Con los atuendos, con... Nosotros decimos así en plan broma, con los capizallos, ¿no? De albas, casullas, estolas, en fin, y en el caso de los obispos mitra y toda esa simbología, Ujú, y grandes cruces, etcétera. No, sino en la normalidad. Entonces, en ese contexto, claro, es toda la familia la que participa, ¿m? ujú, Porque la comunidad se reúne en la casa, no hay otra, ¿no? Participan los niños con sus gritos, con sus juegos, ¿no? Pero cuando la iglesia se formaliza, se institucionaliza, claramente y se masifica, claro, ya pierde esa dimensión de lo, de lo hogareño, de lo ujú, comunitario. De hecho, el sermón que echa el cura, que se llama homilía, significa diálogo familiar. Ese es el origen de la palabra, ¿no? ujú, Diálogo ujú, familiar. Y da cuenta de esa experiencia que después de que el ministro de la comunidad o el presidente de la comunidad, eh, no sé, leía o proclamaba o hacía memoria de alguno de los hechos de Jesús, todos hablaban. ujú, O sea, compartían a ver qué te dice a ti, qué te inspira a ti, qué, ¿no? Eh, entonces, claro, ante la masificación del cristianismo, obviamente, la humildad ya es cosa del cura, ¿no? ujú. Y,
y el sermón tiene que, en fin, cumplir con determinados cánones Claro. y una prédica corta mueve el corazón, una prédica larga mueve el culo, ¿no? Entonces, Ajá. todas esas cosas que son un desafío para el predicador, po. Y bueno, yo creo que ahí también Mm. la religión se mezcla con la política y tú también nos hablaste, y Por eso viene de supuesto. siglos. Toda la vida, po. Ajá. O sea, cuando... quería terminar una idea antes, ¿no? Por un lado eso, el origen de la pregunta era por qué la división, ¿no? Ujú. Y hay una cuestión, y aquí sí asumo la cosa, hay una cuestión también política. Cuando los príncipes europeos se unen a esta reforma que lleva a cabo Lutero, se unen porque quieren liberarse de la tutela del Papa. Ujú. Y por eso son tan afines a la separación. Por tanto, hay una razón política, claramente. Una razón política siempre la ha habido. Y en toda la vida, en toda la historia, ha sido así, ¿no? Ujú. Es decir, Constantino en el siglo IV, tercero, cuarto, no se hace cristiano porque, no sé, recibe una inspiración del espíritu. Quizá también, ¿no? Ujú. Sino porque se le está cayendo el imperio. Le convenía. Se le está deshaciendo el imperio, entonces el imperio romano. Ujú. Entonces necesita una religión que unifique el imperio. Ujú. Y por eso asume el cristianismo y él se hace bautizar al final de su vida. Ni siquiera preside un sínodo, el gran sínodo de Nicea, y no es cristiano, no está bautizado como cristiano. Ujú. Eso es bien curioso. Entonces, de alguna manera, cuando la iglesia, diríamos, es decir, la comunidad de los cristianos, se une con el poder, el que pierde siempre es el mensaje cristiano. Ujú. Porque obviamente, en este caso, el poder, dígase cual sea, ¿no? Dígase Constantino, o dígase Trump, o Ujú. Bolsonaro, en tu caso, siempre utilizará, puesto que tiene el mando, utilizará la conciencia de las personas para manipularlas, sus intereses. Ujú. ¿Mm? Y eso también se ha dado en el mundo cristiano, en el mundo católico, perdón. Claro. No es ajeno al mundo católico, al Ujú. contrario. Te decía yo, por eso decía estos nuevos grupos que son neoconservadores, porque en su momento fueron las clases altas, conservadoras, Ujú. las que estaban unidas con el poder eclesiástico. Y de Ujú. ahí mismo salían sus dirigentes eclesiásticos, obispos, en fin. Entonces siempre hay esa connivencia, diríamos, que es sumamente negativa para la comunidad, porque la comunidad cristiana debe ser profética. Ujú. Y entonces, desde el momento en que debe ser profética, nunca se debe aliar al poder. Pere Casaldáliga, que no sé si tú lo ubicas, ¿no? Es Ujú. un catalán que, que fue obispo en Brasil. Él decía, pues, la iglesia y el evangelio han de ser siempre de oposición, porque el mensaje cristiano nunca se puede dejar mancillar por el poder. Ujú. Porque cuando sucede eso, cuando acontece eso justamente, el que pierde es el mensaje y Pero, la pureza del mensaje. pero eso en realidad es lo que yo creo que debe haber pasado, ¿cierto? En algún momento la iglesia o la alta cúpula religiosa Ujú. se vislumbra con un poco el poder, me imagino, por Se deslumbra. deslumbra, claro. Sí, Porque uno correcto. ve, claro, y no solo dentro de la iglesia cristiana, Mm, católica o todas las iglesias que mm. de repente empiezan con un foco muy bonito, ¿cierto? Rupturista, sí. Ajá, pero a largo o al paso de los años se transforman en bancos, Literal, entonces acumular riqueza, literal. entonces Tal eso cual. yo creo que la gente hoy en día perdió un poco la fe en la Ujú. iglesia, po. No, yo creo que la gente no ha Sí, perdido la fe en Dios, porque eso es mm, algo que muchas sí, personas le nace, sí. ¿cierto? No saben en qué iglesia Mm. encajarse quizás, pero por eso mismo, porque la iglesia defrauda un poco a los... Uno, eso, y dos, hay una privatización de todo el espacio público, no solo de la fe,
sino que en todos los ámbitos, ¿no? Ujú. No sé si ustedes escucharon la noticia de esta persona en Yungay, creo. Perdón, no digo lugar porque no me acuerdo así con precisión, que están en el medio del incendio, no quiere que le saquen su agua de su piscina, Ah, ¿no? claro, sí. Que lo Ajá. ocupen para apagar los incendios. O sea, que el fuego incluso amenaza con arrasar su casa, pero él no quiere que le toquen el agua. Ujú. Todos los espacios están privatizados y entonces hay poco espacio para la vida comunitaria, para el ejercicio de la comunidad que la necesitamos y es urgente, ¿no? Como ruptura ante esta sociedad individualista, ya Ujú. no por una cuestión religiosa, sino por una cuestión de sentido más profundo. Entonces, diría yo, hay una problemática que es humana, que más allá de lo religioso diríamos, que es Ujú. humana, que es esta dimensión del pecado que llamamos nosotros, ¿no? El ansia de poder, el ansia de tener, el ansia de acumulación, ¿no? Que cuando el ansia de prestigio, que cuando se nos desbanda Ujú. o nos vemos deslumbrados por eso porque están a nuestra mano, nos olvidamos de la centralidad del mensaje, ¿no? Entonces, claro, yo pienso en muchos pastores que comenzaron, hablo de la Iglesia Católica, ¿no? Pastores, porque también le llamamos pastores a los obispos y eso, ¿no? Ujú. Que uno los conoció en su juventud, en su formación, y porque son de la generación de uno, venían de estratos normales, o sea, de clase media baja, y de pronto se ven con un tipo de relaciones humanas un poco más altas, ¿no? Con una formación, si tú quieres, privilegiada, ya digo, porque íbamos a la Universidad Católica, y eso te obliga a una serie de relaciones, qué Ujú. sé yo, que te deslumbra, pues, efectivamente. Ujú. Entonces empiezas a moverte en círculos distintos, ya no del populacho, sino... Y entonces uno se desenfoca. Ujú. ¿Cuánto vale el kilo de pan? Ujú. Preguntas como esa te son absolutamente indiferentes porque no tienes la experiencia de No, ir a po. comprar el pan, ¿no? Ujú. Que es un acto político. Ir a Ujú. comprar el pan es un acto político, claro. Y constatar que cada día está más caro. Ujú. ¿M? Y no es solo por la guerra en Irak. En Irak. En Ucrania Sí. me fui de guerra, ¿no? Como siempre estamos en guerra. Pasa. No tiene que ver solo con Ucrania y Rusia, sino con un acto de subyugación política. Ujú. Entonces, esa intervención en la privatización crea desconfianza con todos, ¿no? Entonces, claro, en este momento quienes están sometidos a esta desconfianza es la Iglesia Católica, pero mañana lo van a hacer también estas iglesias emergentes Yo creo que, que claro. y ya te digo, ellos de alguna manera resuelven el tema porque no sé, tú eres el pastor principal y surge una crítica contra ti, entonces yo me erijo pastor y formo mi propia comunidad, ¿no? Ujú. Pero seguirá pasando eso a su vez, ¿no? Con otro que se sienta, que se sienta como iluminado y pues y diga pues ¿Y vamos a recuperar el sentido más básico. por qué crees tú que el ser humano tiene esa necesidad de buscar algo, una respuesta o la fe misma? Buscar esa vida religiosa que hoy día cada vez se ve menos, pero aún así. Ahí está el punto. Ajá. Yo creo que este mundo nuestro que nos toca vivir no es menos religioso. Ujú. Es menos de si tú quieres, de una participación grupal comunitaria, porque lo comunitario está en debe, digamos. Ujú. No solo lo comunitario en el sentido religioso hablando, sino que lo comunitario en el sentido político. Es decir, ¿cuántas personas participan en la política activamente en un partido político? Por Son ejemplo, grupos, ¿no? po, son familias. Pequeños grupos de poder, ¿no? Es decir, Sí. en Chile menos del 5% participa en partidos políticos y Ujú. quieren erigirse como los dirigentes del mundo político. Las juntas de vecinos de pronto devinieron en espacios de participación nula, ¿no? Sí. Sino de la directiva que por lo demás la eligen 4 personas, ¿no?
Pero ahora, volviendo a lo religioso, a mí me parece que hay una cuestión antropológica, y es que, bueno, no me parece a mí, así fue como lo aprendí, que de alguna manera hay una experiencia vital en el ser humano que es el sentir que mi vida es precaria. Es decir, yo solo en el mundo no existo, no soy. Tu lengua tiene que ver con un imaginario, ¿m? Con un imaginario heredado, por lo tanto, ¿no? Con una cosmovisión heredada. Eh, También, y por lo tanto esa dimensión de sentirme en necesidad de otros, ¿m? Descubro que los otros no logran dar sentido pleno a mi existencia, ¿no? Y por eso el hombre, el ser humano, ¿no? El ser humano siempre ha sido religioso. Ujú. En tanto, y esto no lo digo yo, lo dice la antropología cultural, digamos, ¿no? Siempre busca Es decir, algo. desde la más básica organización comunitaria siempre tiene un elemento, se ha descubierto que hay elementos de culto, Ujú, ¿no? A la divinidad. Normalmente una divinidad femenina, normalmente. ujú. Tiene que ver con la fertilidad, tiene que ver con responder a preguntas que son básicas en el ser humano. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Para dónde voy? Cuál es Filosofía. mi origen, pero también cuál es mi futuro? Ajá. En este sentido de precariedad del que hablaba, ¿en qué puedo basar mi existencia? ¿No? ¿Quién puede responder a mis preguntas del sentido de la vida? ¿Tiene sentido la vida si termina en la muerte, por ejemplo? ¿No? Ujú, ujú. ¿Tiene sentido, no sé, trabajar 45 horas en un trabajo que no me gusta, que me estresa, para poder llegar a fin de mes y darme, comillas, gustito? O sea, el mejor símbolo de que esta sociedad nos crea, la cultura en general, ¿no? Siempre, nos crea disconformidad es que vivimos añorando que sea viernes, ¿no? Es viernes y mi cuerpo lo sabe. Quedan, ¿no es cierto? Ya empezaste a contar las vacaciones, ¿no? En retroceso. Sí, sí. Me quedan 364 días, 300, para salir de vacaciones. Ese es el mejor síntoma de que en lo que nos hemos metido como sociedad no tiene mucho sentido, po. Es decir, mi vida cotidiana no tiene sentido. Ujú, Esa misma experiencia la hemos tenido los seres humanos toda la existencia, ¿no? ujú. Porque hoy día mi problema es cómo llego a fin de mes, es decir, cómo pago el internet, cómo pago el teléfono, cómo... Ayer, es decir, ayer hace, no sé, 5.000 años o qué sé yo, era cómo vivo el día, ¿no? Cómo Claro. caso, ¿Cómo voy a dormir? sí, sí, sí. ¿Cómo voy a dormir sin que me coma un Sí. mamut? No sé. O Claro. que me mate Ajá. un tigre, no sé. Pero las necesidades del ser humano han sido distintas a lo largo de la historia, pero siguen siendo, en definitiva, las mismas. Ujú, Eh, en fin, diría yo. Entonces lo religioso surge como una manera de escapar a la precariedad del ser humano, ¿no? Y de hecho, mm, cuando tenemos un desafío, invocamos lo religioso. ujú. Señor, que me vaya bien, Claro, ¿no? siempre hay que Sí, de la mano. que la operación salga bien, que el Ajá, parto de tus hijas ajá. salga bien, ¿no? Ahí nos autotraicionamos porque parece que somos laicos, muy laicos, y cultivamos una espiritualidad laical, pero a la hora de la Como los verdad, que dicen ateo, gracias gracias a a Dios. Dios, ¿no? Pero a la hora de la verdad somos religiosos. Sí. Es decir, no sé, o recurrimos a alguien que sabemos que es religiosa, reza por nosotros. Yo no creo, pero reza por nosotros por si acaso, ¿no? Es muy curiosa nuestra vida Eh, religiosa. Y Adrián, ¿por qué dejaste de ser cura? ¿Qué te hizo dejar ese lado en la iglesia? Yo no he dejado la iglesia, ¿eh? Porque Claro, la sí. iglesia es una comunidad de bautizados y bautizadas a la que yo pertenezco por mi bautismo, ¿no? Ujú, Entonces por eso te decía recién, sigo participando en la Eucaristía, ya no como presidente de la celebración, sino como un fiel. ujú. ¿M? No participo, eso sí, en ninguna comunidad, no sé, en la catequesis,
sino que voy a la misa y eso. Eh, pero tomé la decisión por dos motivos, ¿no? Uno, por un motivo personal de vida, ya no había ahí algo que ya no me producía a mí sentido, ¿no? Ujú. Comodidad, ya no me sentía a gusto, ¿no? Y por otro lado, tengo la impresión que, no obstante todo el empeño del Papa Francisco, ¿no? Por llevar a la Iglesia a los problemas de la gente, diríamos, ¿no? Asumir los problemas del mundo, la guerra, el hambre, no sé, pienso que estos días ha estado el Papa en África clamando por eso, ¿no? Fin a Ujú. la corrupción. Entonces, un mensaje muy poco religioso, ¿no? Ujú. Entre comillas. Ujú. Eh, Sin embargo, profundamente humano. A pesar de eso, parece que hay como una vuelta, ¿no? De retroceso a conservadurismo, ¿no? Ujú. Eh, y claro, eso me produce mucha crisis porque yo vengo de otra experiencia, pues. Yo vengo de la experiencia de la iglesia que hace frente a la dictadura. ¿M? Acá Eh, hubo un padre muy famoso, me acuerdo. Aquí hay muchos padres famosos. No, uno que en época de dictadura estuvo muy activo, que andaba en poblaciones igual y fue bien conocido. Padre Mariano Puga. Puede ser, sí. ¿Aquí en Chile o en...? En Ah, Chile, sí, sí, Mariano sí. Puga, Ajá, claro, ajá, claro. Bueno, y él fue torturado también. ajá, Y hay padres que fueron muertos, ajá. ¿no? En Santiago siempre recordamos por ahí por el 17 de en septiembre, ¿no? Ujú. Eh, por esa fecha, antes, normalmente se celebra después de Fiestas Patrias por razones obvias, el asesinato de André Yarlán, de Joan Alsina, en el Puente Bulne, en Santiago. Es decir, hubo muchos curas comprometidos, curas y monjas, ¿no? Ujú. Comprometidos con la causa de los perseguidos. Entonces yo vengo de esa experiencia. Ujú. ¿M? Yo nací en plena dictadura, nací en el 75, en el norte, yo soy de Copiapó, te Ujú. decía recién. Y la iglesia en Copiapó era una iglesia muy comprometida con los derechos humanos, con la defensa independiente si eras católico o no eras católico, ¿no? Claro. Con subsanar, porque nos tocó vivir el año 79, 80, 81, la crisis del modelo, es decir, donde se implanta el modelo neoliberal, Ujú. eso produce un ajuste, comilla ajuste, que es un ajuste para los grupos económicos que son salvados, pero para el pueblo de hambre, Ujú. literalmente, las cifras hablan de que había un 30% de desempleo oficiales, ¿no? Y por eso se crean dos entidades, el PEN y el POJ, para subsanar eso. Probablemente, no sé si tu padre hubiera sido chileno, hubiera pasado por esa experiencia, porque hasta gente importante, sí, que se desempeñaba en empresa, tuvo que emigrar porque de pronto quedó sin trabajo. Claro. Y había que llevar el pan para la familia, ¿no? Entonces, mm, yo vengo de esa experiencia, ¿no? Donde lo litúrgico, donde la práctica cotidiana tiene que ver con el compromiso social. Y de pronto nos encontramos con una iglesia que se cierra, Ujú. ¿no? Que se cierra a dialogar con la sociedad, eh, que se cierra a entender que forma parte de la sociedad y por lo tanto que no tiene un papel hegemónico para decir, es que la iglesia tiene derecho a manifestar su opinión. Sí, pero como cualquier otro Ujú. grupo Ujú. social tiene derecho a manifestar su opinión, ¿no? Ujú. Entonces, claro, viene este proceso de nueva constitución, el anterior, ¿no? Y la conferencia saca un discurso, ¿no? Un papelito y dice, pues sí, estamos a favor del proceso, pero, y ya ese pero significa la manifestación de una opinión, pero eh, que se sitúa desde el poder, po. Nunca baja a la realidad, porque ciertamente, por ejemplo, concretamente el tema, es el tema del aborto, pero el aborto existe, po. Ujú. O sea, y no solo existe, sino que es una pandemia, ¿no? Ujú. Que mata alrededor de 150 o 250 mil personas al año, ¿no? Entendiendo que el feto es una persona humana, ¿no? Ujú.
y por lo tanto debe ser tratado como, de parte de la sociedad, diríamos, de parte del Estado, debería ser asumido como eh, como un problema de salud pública. Y por eso necesitamos, yo digo con urgencia, una ley de aborto, no solo que apruebe, sino que controle eso. Porque no puede ser que en las clases, y esto parece un cliché, pero es verdad, ¿no? No puede ser que en las clases privilegiadas las niñitas de bien vayan a sacarse 5 veces el apéndice, digamos, ¿no? Que las operen 5 veces por apendicitis, por poner una exageración, por supuesto, ¿no? Y las niñas que no tienen esas posibilidades tengan que hacerlo bajo riesgo. Entonces, una apertura al tema de una ley de aborto permitiría, digo yo, mayor control, ¿no? De parte de la sociedad. Porque lo concreto es que, por un lado, necesitamos gente. Por más que el mundo esté sobrepoblado, el mundo está sobrepoblado de gente mayor, pero gente que, comillas, produzca, son cada día menos, ¿no? Y sobre todo que esa gente mayor, por la precariedad de la jubilación, no puede retirarse nunca, por lo tanto, nunca dejar espacio a los jóvenes para el trabajo, ¿no? Entonces yo, ante esa diríamos, confrontación personal, digo yo, pues, no, yo no me siento... Además que soy medio anarquista para mis cosas, ¿no? Entonces, sumado a eso... Un padre anarquista. Sumado a eso, quiero decir, con problemáticas permanentemente con el poder, ¿no? Sí, con el poder eclesial, en este caso. Digo, pues no, yo prefiero marginarme y ser una voz que construye desde otro espacio, que también es urgente y necesario, ¿no? Porque yo sigo creyendo en Jesús, digamos. Jesús sigue siendo el norte de mi vida. Yo me sigo sintiendo parte de la iglesia y por eso un día alguien en las redes sociales me dijo, es que tú te fuiste de la iglesia, como un reclamo. Yo no me he ido de la iglesia, no me he ido ni me iré probablemente porque yo me siento, en tanto bautizado, me siento parte de la iglesia, ¿no? Estoy en comunión con la iglesia como comunidad, ¿no? Eso no significa que no sea crítico, como te das cuenta soy súper crítico. Pero la crítica la necesitamos para crecer sanamente, ¿no? Y la autocrítica también, por supuesto, pero la crítica, claro, sobre todo en la comunidad. Me imagino que desde tu postura, donde estás ahora, incluso puedas llegar a un mensaje mejor al que podía llegar antes. Sí, sí, porque si bien nunca niego, ¿no? O sea, lo del chiste uno se define como es, ¿no? Por lo que no es. Nunca niego que soy lo que soy, ¿no? O sea, nunca le oculto a nadie que fui sacerdote, porque soy sacerdote, pero que estoy salido, digamos, pero no se lo niego, no se lo oculto a nadie, ¿no? Porque, entre otras cosas, porque claro, hace muy poco tiempo que salí, 2 años, y mucha gente me sigue diciendo padre, ¿no? Y mucha gente que sabe que yo me salí me sigue diciendo padre, ¿no? Padre Adrián. Yo digo, pues ya no me digas así, si yo ya no soy padre. Y dice, no, para mí seguiré siendo padre, ¿no? Y bueno, está bien, seguiré siendo padre. Y por lo tanto, yo me muevo desde lo que soy y he sido, y porque obviamente mantengo mis relaciones humanas, amistosas, y claro, también he ido haciendo otras, ¿no? Claro. Esa crítica que tú haces a la cúpula, a la punta de la iglesia, yo creo que es algo que los cristianos mismos vienen dándose cuenta, ¿cierto? Y quizás por eso también han dejado algunos de practicar el catolicismo, claro, en la iglesia. Y es interesante ver que desde adentro también está esa crítica. Me imagino, sí, claro, que debe haber una conversación o temas entre medios, ¿cierto? Y que no todos están de acuerdo, pero yo me imagino como la política y para mí la Iglesia Católica y desde Roma, ¿cierto? Ya es un país político y tiene mucha intervención y se viene dando así. Sí. Y tú, claro, como el miedo de perder también ese puesto de mando hizo con que quizá la iglesia se cerrara un poco. Bueno, sí, los casos de pedofilia y en ese caso también te quería comentar, porque la Iglesia Católica es una de las pocas que el cura, ¿cierto?, no puede tener una pareja.
Porque creo que los adventistas, todos Sí, pero tienen... no, yo creo que aquí hay un peligro y es asociar que el cura no pueda tener pareja a la pedofilia. No, no, Son no, cosas sí, claro, distintas, claro, ¿no? ya, ajá, Por eso, primero, disociar las cosas porque no son ajá, causa-efecto. ajá. En el caso particular, yo digo siempre, pues, el caso de la pedofilia en la iglesia, ¿no? Porque es un mal social. Ujú, ¿Mm? Y todas las sociedades de alguna manera necesitan chivos expiatorios para, ¿no? Liberarse, desfogarse de sus propios demonios, ¿no? Para ujú, exorcizar sus propios demonios. En este caso le tocó a la iglesia, ¿por qué? Porque justamente sostiene un discurso sexual o de la sexualidad conservador. ujú. ¿Mm? En el mundo evangélico es mucho peor, ¿no? Es decir, estos oídos lo han escuchado en los muchos cultos de los que he participado Sí. como un copuchento, ¿no? Ujú, Eh, no a las lesbianas, no a los homosexuales, no a las parejas gays, no, etcétera, ¿no? Porque eso va contra natura, etcétera, etcétera. Em, y- Obviamente hay una crítica que es verdad, pero insisto, el tema de la pedofilia es un problema social, ¿no? Es decir, basta que uno abra el tema como una cajita, ¿no? De Pandora, ¿no? ujú. Abra el tema, abra la caja del Sename en Chile, ¿no? Oh, Para qué miedo. encontrarse con una cloaca de historias de terror, ¿no? De abuso, de violación, de abuso de poder, ¿no? Ujú, Claro, en el caso religioso, lo que te dicen, ¿no? En el caso religioso es mucho peor porque hay la utilización de la conciencia. Y sí, ciertamente, ¿no? y bueno, Es un eso es la elemento, la manipulación de repente, manipulación. claro. ¿M? Ujú, Pero todo aquel que tiene poder sobre otro, más allá de ser ese un poder religioso, ¿no? ujú, O en nombre ujú, de Dios, ujú, como reza el libro de una autora actual, ¿no? Monkever. Eh, Todo aquel que usa el poder en nombre de Dios, que además blasfema, por supuesto, todo aquel que usa el poder para someter a otro, ya sea para subyugarlo, para que te obedezca, o para la cuestión sexual, está actuando en contra de la dignidad de otra persona, ¿no? ujú, Entonces, yo creo que sin minimizar el tema de los abusos sexuales en la iglesia, a mí me parece que hay un tema más profundo que cómo asumimos como sociedad este problema, ujú, ¿no? ujú, Porque, por ejemplo, la iglesia alemana, o la iglesia norteamericana, que es una de las iglesias que más problemas han tenido, ¿no? Eh, hay temas que no se han hablado, por ejemplo, ¿no? Esas sociedades vienen de experiencias, concretamente la alemana, viene de experiencias de guerra, ¿m? ujú. Es decir, de experiencias de violencia, de la guerra del 45 me refiero, ¿no? De experiencias donde madres, mujeres, niños, niñas fueron abusados, ¿no? Y siempre eh, esas cargas permanecen no solo permanece primero en ti que has sido abusado, sino que de alguna manera Forman la permanecen en vida. la forma, ¿no? Ujú, En cómo tú también te relacionas con lo otro a través de la violencia, ¿no? Y por eso son tan nocivos los grupos que reivindican esas experiencias, no de las violaciones, sino del ujú, nazismo, en fin, de los golpes militares, en este momento no sé, del patriotismo ruso, o del patriotismo ucraniano, o del ujú. patriotismo israelí, no sé, porque en definitiva a la hora de la verdad toda guerra trae violación contra mujeres, contra niños, Entonces, en nuestra sociedad que, comillas, decimos es civilizada, ¿m? Esos elementos deberían estar extirpados, pero no van a estar extirpados mientras no salgan a la luz, ¿no? Ujú, Necesitamos exponerlo, pero no para acusar a una institución, sino para asumirlo como una problemática de la que debemos ser sanados todos. ujú. ¿Mm? ¿Y en algún momento hubo un espacio de diálogo desde el Papa incluso, ¿cierto? Con respecto a Sí, ese tema, sí. pero luego como que se cerró o se... No se ha cerrado en el Ajá. sentido de que es un tema recurrente. Ujú, De hecho, en todas las comunidades cristianas,
todos los que trabajan en colegio, yo en mi caso trabajaba en colegio, eh, trabajaban con jóvenes, con niños, tenían que pasar por cursos de protección al menor, Ujú. de cómo relacionarse con los menores, de cómo, o sea, no es que se haya descontinuado el tema, ¿no? Ujú. Es un Hay una tema, preparación sí, igual para el sí, sí, trabajo, sí, claramente, claro. Y y urgente, digamos, ¿no? sí, sí. No Bueno, solo por la gravedad del hecho, porque claramente estas cosas enrarecen y vuelven ambiguo el ambiente y de alguna manera desacreditan la predicación. es que aparte uno de los crímenes más feos que uno quizás pudiera visualizar, como si uno ve lastimar a un A un menor de menor. edad, claro, es una... Y yo creo que por eso va también la frustración y la rabia de repente cuando la gente... Y claro, como tú dices, Y por eso... la contradicción con el mensaje que predicamos. Exacto, sí, también. Y claro, como tú dices, la iglesia es un foco, pero con mucha seguridad eso no está solamente en la iglesia, No. ¿cierto? Está quizás en también otras iglesias, también otras instituciones. Mismo habla del Cename, que es un caso terrible, Ujú. entonces algo... eh, Está en la cultura popular, po. ujú, ¿Mm? ujú. Por ejemplo, no sé, los mitos chilotes, ¿no? Claro. El trauco, Ujú, tiene que ver con el abuso en definitiva de algún familiar mayor a una niña ujú, que queda embarazada, entonces cuidado con el trauco porque te puede pillar de noche, ¿no? Eh, con un problema no resuelto de la sociedad, en definitiva porque lo que no hemos sabido manejar es algo que nos gusta tanto y nos gusta tanto porque dice relación con el sentido de la vida, como es la sexualidad, ¿no? Y que es tan graciosa en el sentido profundo de la palabra gracia, ¿no? Como mm, plenitud de vida, a eso me ajá, refiero, ajá. ¿no? Eh, porque la hemos llenado de mitos, ¿no? Ujú, De censura, de el placer es malo porque es pecado, qué sé yo, ¿no? No sé, en mi vida de sacerdote me tocó muchas veces gente mayor que se iba a acusar porque, en la confesión me refiero, porque eh, disfrutaba su sexualidad, ujú. porque se tocaba, porque, o sea, lo hacían, pero se sentían pecadores. Culpables Y uno después. dice, claro, culpable, y uno dice, pero en qué momento algo que tiene que ver, ya te digo, ¿no? Con una experiencia vital, Ujú, ¿no? Porque si la sexualidad existe y genera vida, por lo tanto es la experiencia más plena a ujú, la que puede asistir ujú, el ser humano, ¿en qué momento la negativizamos y la convertimos en pecado, ¿no? ujú, ujú. ¿En qué momento, ¿no? Y entonces, de alguna manera, cómo esas represiones dan como fruto esto, que algo que es tan puro, como un niño, Ujú, yo sienta placer abusándolo, ujú. ¿no? Abusando de él o de ella, ¿no? Es dramático. Entonces, eso pasa eh, no solo en la iglesia, ya te digo, pasa en la sociedad, en este Ah, momento, a lo largo de la historia y lamentablemente, en tanto la sexualidad saque lo mejor de nosotros, en tanto gracia, plenitud, y saque lo peor de nosotros como el abuso, ujú. ¿no? El masoquismo, el sadomasoquismo, etcétera, eh, tiene que ver con esas deformaciones que nos hemos hecho de la sexualidad. Y, y la otra pregunta que te comenté era con relación a eso, pero es eso de que, ¿por qué los padres no pueden tener una pareja? ¿No pueden seguir una vida matrimonial, de relación Bueno, estable, por hay una último? cuestión práctica. Ajá. Así surge en el siglo IV más o menos cuando se impone la ley, ¿no? El siglo IV de nuestra era, que es el tema de la herencia. Ujú, ¿Quién se queda con las propiedades del cura? Eh, y dos, a partir de esa práctica que nunca se cumplió, digamos, ¿no? O sea, siglo XVI, el Papa Alejandro VI casa a su hija en el Vaticano, ¿no? casa a su hija. Claro, ¿cómo se llama? El Papa Borgia, no me acuerdo cómo se llama en este momento su hija. Eh, Catalina, creo, bueno, no me acuerdo. Eh, es decir, papas, obispos, han tenido a lo largo de la historia curas de pueblo, de barrio,
han tenido y seguirán teniendo probablemente a lo largo de la historia no solo sus affairs amorosos, sino también su familia. Ajá. Yo, ante la baja, porque en este momento los seminarios están vacíos, ¿no? Yo creo que, bueno, pero es que en un contexto más general yo creo que está surgiendo una nueva iglesia. Uh-huh. Una iglesia que está muriendo, como diría Gramsci, ¿no? Una sociedad que no termina de nacer, pero que tampoco termina de morir. Entonces yo creo que estamos ahí en ese momento de crisis donde hay una cosa que está muriendo y algunos se aferran a ello como si fuera un clavo ardiendo, ¿no? Como si en eso se jugara la vida, y una cosa nueva que es totalmente novedosa, que nos va a obligar a desestructurarnos, a pensar la fe también de una manera distinta y a vivir la fe de una manera distinta. Pero la jerarquía de la iglesia desaparecería, se forma No dentro de ese necesariamente. mismo sistema. O sea, yo creo que los hechos la impulsarán a ese cambio. Uh-huh. Es que en este momento, diríamos desde el Vaticano II en adelante, hay una tensión. Siempre ha habido tensión en la iglesia, pero la ha habido porque la iglesia no es una entidad angélica, Uh-huh. ¿no? Es decir, la iglesia no está compuesta por ángeles, está compuesta por seres humanos, Uh-huh. con sus pros y sus contras, ¿no? Y dentro de la iglesia hay como dos tendencias, una tendencia un poco más conservadora, muy conservadora, muy conservadora a nivel del culto, de la práctica, digamos, moral, asociada a lo político también, ¿no? Y asumiendo como propio la causa de las derechas políticas, ¿no? Normalmente. Uh-huh. Y otra iglesia más popular, diríamos así, que está más inserta que estuvieron insertas en su momento con las comunidades cristianas de base, que se dieron cuenta y que fueron lúcidos para darse cuenta el estrago que estaba produciendo, por ejemplo, el mundo evangélico pentecostal en la población, Uh-huh. por ejemplo, con el mundo indígena. Con el mundo indígena es dramático porque implica la negación de su cultura. Pero eso tú te refieres a la actualidad. En el proceso, ¿no? En el proceso y en este momento. Sí, en este momento, Ajá. ¿quiénes sustentan a las derechas en América Latina? El mundo evangélico pentecostal. Uh-huh. ¿Eh? Uh-huh. Es decir, ¿quiénes llevaron a la presidencia de Bolsonaro en el caso de Brasil? Fueron esos grupos, ¿no? Sí. En una sociedad que era eminentemente católica. ¿Quiénes era cerca del 80% sí, de los católicos? Sí. ¿Quiénes lideraron el rechazo en Chile? Uh-huh. La derecha con los grupos organizados de evangélicos pentecostales, ¿no? Y además en un proceso de desinformación, no de formación, no de orientación, en fin. Y entonces yo creo que en ese proceso o se acomodan, ¿no? A ese nuevo escenario, me refiero a la jerarquía, o se acomoda o quedará como una entidad anquilosada, nomás, ¿no? De museo. Uh-huh. Ahora, hay un fuerte vacío de sentido que se llena con muchos trapos. Pues. Uno ve los jóvenes seminaristas, jóvenes religiosos, jóvenes religiosas, que necesitan andar ahí con free postcat, aquí, ¿no? Ellos con su hábito, cuanto más identidad les dé, mejor, ¿no? Uh-huh. Porque ante una sociedad donde parece que todo es bueno, donde todo es aceptable, donde todo es necesario aferrarse a algo, ¿no? Entonces, cuando hay un pasaje del Nuevo Testamento, ¿no? de la vida de Jesús, que Jesús está en medio del lago con sus discípulos, Jesús está durmiendo y de pronto se despierta una tempestad, ¿no? Y los pobres discípulos están asustados y Jesús está durmiendo ahí, pues fascinado. Y lo despiertan, dicen, no te preocupa que nos hundamos, ¿no?
Y Jesús les responde, hombres de poca fe, ¿no? Y uno dice, pero ¿cómo hombres de poca fe si nos estamos ahogando? La historia del cristianismo es vivir en medio del lago. El lago en la mentalidad bíblica es el mundo, ¿no? Ujú. Y en el mundo siempre hay avatares, ¿no? Siempre hay avatares. Me tocó conversar con una escritora hace poquitos días, ayer. Ayer lanzamos nuestro podcast de Conversaciones bajo la Cruz del Sur. Y ella decía, pues, gracias por abrazar, así me dedicaba el libro, ¿no? Gracias por abrazar estas letras en tiempos de caos, en estos tiempos de caos. Ujú. Y bueno, yo en nuestro podcast le preguntaba, bueno, ¿y por qué el tiempo de caos? Y es que todo tiempo es caótico, tiene su Hemos caos. vivido. Bueno, entonces la iglesia tiene que permanentemente descubrir, la iglesia me refiero no a la jerarquía, la comunidad creyente, es decir, todos los bautizados y bautizadas deben aprender a descubrir que siempre la barca se va a mover, siempre, porque el mundo siempre se está moviendo, ¿eh? Las aguas del mundo siempre se están moviendo. Nos movemos entre la tensión entre Occidente y Oriente, nos movemos entre el norte y el sur, en nuestros propios países nos movemos entre la tensión de los grupos dirigentes Ujú. con las clases pauperizadas, en fin. En ese mundo caótico es donde nos tenemos que mover. Pero claro, es tal el miedo, ¿no? Porque no hay nada seguro en esta sociedad que necesita afirmarte de algo. Ujú. Y entonces los jóvenes viven hoy día un proceso de búsqueda, de identidad, que en algunos casos es dramático, ¿no? Y entonces encontramos gente que se abanderiza con luchas muy extrañas, ¿no? Muy extrañas, que no voy a entrar a definir para que nadie se sienta personalmente identificado. Pues pasa también en la iglesia. Ujú. Y entonces, pues, jóvenes que buscando seguridad, no necesariamente seguridades materiales, ¿no? Sino buscando seguridades existenciales, pues necesitan ponerse hábito, usar cuello, ponerse sotana, volver a un rito perfeccionado, que como tú muy bien dices, pues puede dar mucho sentido al que lo hace, porque me parece que cuanto más incienso y más, ¿no? y más trapos, eso tiene más sentido. Pero que a la hora de la verdad, a un joven, adolescente, eso dice tan poco que, Mm. sobre todo si tú te das cuenta, la liturgia en el mundo católico es toda oral, ¿no? Cuando mi sobrinita que tiene 8 años es expertísima como aquí el joven, ¿no? Está todo el tiempo moviéndose y de pronto se ríe con la hermana simultáneamente, y es que están jugando en línea y están una al lado de la otra, y uno dice, pero ante ese mundo hay que descubrir que lo caótico forma parte de nuestra vida y por lo tanto tendremos que aprender a vivir con ello, Ujú. con fe, ¿no? Ujú. Y por eso Jesús les dice, hombres de poca fe, ¿no? Hay que aprender a vivir en el mundo con esas vicisitudes. Pero como tú dijiste también, se ve cada vez menos. Soy bueno para hablar, ¿eh? Lamentable. No, eso es bueno. Eso nos gusta. Se ve cada vez menos gente ingresando a la iglesia, pues. Yo creo que es pendular, porque, o sea, del mismo modo como salen de la iglesia católica, van a la iglesia evangélica pentecostal, Ajá, y ajá. están llenas, Ajá. ¿no? Y en determinados casos vuelven y van y vienen. Y ya te digo, hay todo este pensamiento mágico, supersticioso, que da cuenta, buena cuenta, de la búsqueda, de sentido, de la Ujú. búsqueda de resolución en medio del conflicto, de las preguntas humanas vitales en medio de la enfermedad, siguen permanentemente, ¿verdad? Ujú. Es decir, por más que la realidad lo niegue, teóricamente, la experiencia religiosa será todo un tema en la vida del ser humano. Y ha sido así desde Y su lo será, creación y lo prácticamente. será. ¿Cuál crees tú Desde que que... el ser humano tiene conciencia de comunidad, ¿no? Ajá. ¿Cuál crees tú que es el fin de la humanidad? ¿A dónde va? El fin Se de la va a dar. humanidad es el individualismo, po. Ujú. O sea, si no nos tomamos en serio el tema del cambio climático, ¿m? Vamos caminando al 2030 como nuestro fin de nuestro mundo conocido, ¿no? Ujú. Es decir,
y el 2030 está a la vuelta de la esquina, ¿no? Tenemos que cambiar la matriz productiva, tenemos que cambiar el modelo económico, tenemos que cambiar, y eso como una cuestión urgente. Pero claro, hay todo un grupo de poder que utiliza, aquí sí, a los grupos religiosos para seguir manteniendo ese sistema de poder. Pero ese sistema nos está llevando a la destrucción. Ujú. Ese sistema nos está, y pues a quienes nos escuchan o nos ven, no sé, es decir, tomarse muy en serio eso, porque son esos grupos los que nos están llevando a la destrucción. Y si bien el cambio climático se enfrenta desde una toma de conciencia nueva, personal, Ujú. también ha de enfrentarse de manera colectiva, porque no basta solo con cuidar el agua, no basta solo con reutilizar el agua, no basta solo con reducir tú personalmente tus niveles de basura, el uso del plástico, etcétera, 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 sino por cuestiones colectivas. Pero claro, el sistema se ha procurado muy bien destruir la colectividad para que no pueda organizarse para hacer frente a esas problemáticas. Entonces, ahí está el fin de la humanidad, ¿no? Nosotros hemos llegado igual con distintas personas, siempre se llega a ese tema, ¿cierto? De que infelizmente nosotros somos una gran masa manejado por una pequeña cúpula, ¿cierto? Y quizá ahí... Acrítica, claro, una masa crítica. Y quizá ahí, en un periodo grande de la historia, la iglesia estaba dentro de esa cúpula y quizá ahora se ve un poco más dejada de lado. Sin duda. Porque por ya no los es grandes útil al líderes. poder. Exacto, Porque ya no es claro. útil al poder. Ujú. Ya no es útil al poder, ¿no? Sí. O se sitúa crítica. En este momento, si uno mira la realidad, la sociedad, de los grandes grupos a nivel internacional, es curioso. Es curioso. En este momento el único que está gritando por la guerra, en contra de la guerra, es el Papa, y nadie lo escucha. Y está permanentemente, esta semana pasada que fue a África, el Papa insistió en el tema de la corrupción, en el tema de la guerra, que son en África temas pero súper candentes. Y claro, a los grupos de poder no les conviene ese discurso. No, aparte y por eso viene la desacreditación al Papa. Claro, y aparte, ya el Papa no manipula a 100 millones de personas. No, somos 1.000 millones. Y lo más curioso, ¿no? Es que los bautizos, si bien han caído, siguen... O sea, la gente sigue bautizando a sus hijos, no va a la iglesia, pero sigue bautizando a sus hijos. Va a la iglesia. Entonces, estadísticamente, seguimos siendo sobre mil millones de católicos, digamos, ¿no? Y muchos más, y a eso le suman los de las iglesias separadas, de la iglesia protestante, y mucho más, y a eso le suman las iglesias cristianas. Claro. Pero la única voz disidente, ahí está lo más curioso, la única voz profética en este momento en el mundo está siendo el Papa, que está diciendo: basta de guerra, paremos la guerra, y ahí el tema que es más complejo, sobre todo para el mundo de los imperios, ¿no? Lo que hay detrás es una cuestión armamentista. 2 años de pandemia significa 2 años donde la industria armamentista estuvo detenida y por lo tanto no tuvo ganancia. Y tú sabes que la industria armamentista es la industria, junto con el petróleo y junto con la farmacéutica, son las que las que usufructúan mayormente, reditan mayormente más beneficio económico. Claro, entonces, claro, era mucho tiempo para la industria armamentista sin guerra y por lo tanto sin renovación tecnológica. En el tema armamentista, entonces necesitaban una guerra. Qué dramático que... Es una necesidad, y si eso ha sido impuesto en distintos periodos de la historia, pues las guerras se han puesto de forma... Es el control de la natalidad, ¿no? Y por otro lado clamamos contra el aborto, ¿no? Son las paradojas del ser humano. Sí. ¿Tú crees que en esa venida de Jesús o la nueva
un nuevo enviado del Señor. Jesús está viniendo cada momento. Ajá. ¿Mm? Pero no de la forma bíblica, de la forma... Porque, bueno, muchas religiones El milenarismo. esperan un regreso de un ser que se va a llamar Sí. Jesús Sí. nuevamente, ¿cierto? Y va a haber ahí un cambio y ahí... El juicio final. El juicio final. Sí. Po. ¿Tú crees que Es eso que es no así? necesitamos un juicio final, porque ya te digo, nosotros estamos condenándonos, autocondenándonos al juicio final. Es decir, si no tomamos conciencia de, por ejemplo, el cuidado, ¿no? El cuidado no solo de la creación, sino el cuidado de los objetos. Si yo permanentemente necesito, no sé, comprarme una mesa, porque la destruyo, qué sé yo, estoy haciendo que el tema del cuidado sea pase a segundo plano y por lo tanto vaya llenando de basura el mundo, ¿no? Y uno ve qué es lo que pasa con la industria china, ¿no? Claro, te compras un microondas y se te echa a perder, sale más barato comprarse otro, ¿no? ¿Y dónde va el que desutilizaste? ¿Al trastero o a la basura? Entonces, digo yo, no necesitamos segunda venida, no en ese sentido, ¿no? Porque Jesús ya vino, ya nos dejó su mensaje, está viniendo en el mundo cristiano católico, está viniendo en cada Eucaristía, está viniendo cada vez que yo lo invoco. O sea, no hay segunda venida así como la hemos soñado, imaginado desde el Apocalipsis, ¿no? Eso es claro. Desde ¿no? los gente... Apocalipsis, ¿no? Sino que lo que hoy está en juego es, diría yo, la subsistencia de la humanidad, ¿no? Y por eso hay que escuchar a nuestros nuevos profetas, a las muchas Gretas y Gretos que hay en el mundo, a la Greta Thunberg y a los muchos niños y niñas que están diciendo, oiga, ¿qué futuro nos van a dejar? Sin recursos naturales, sin agua, que se está calcinando, que tiene serios problemas con la cuestión del con el sustento agroalimentario, la soberanía agroalimentaria. ¿Qué mundo nos están dejando? O sea, hay que escuchar esas voces proféticas que desde su laicado, digamos, desde su laicismo, nos hablan de que hay que cuidar esta cosa. Entonces, ¿para qué queremos segunda venida si nosotros mismos nos estamos conduciendo al gran Armagedón, ¿no? Claro. Esa abertura tú solo puedes haberla tenido dejando de ser cura, ¿o no? No, yo siempre fue... Pero no la hubiera podido quizá demostrar de la misma forma. Yo he sido muy libre toda mi vida, ¿no? Porque además pertenezco a una institución donde el tema de la libertad es un elemento importante. Estando aquí en Chillán, estuve 14 años en Chillán, formaba parte de un grupo que se llamaba Movimiento por la Asamblea Constituyente. Es decir, nosotros fuimos visionarios, ¿no? Que era un grupo político, no partidario, pero político. Y yo no tenía ningún problema de esa participación. No sufriste ninguna represión por haber estado... Crítica sí. Claro. Pero crítica no necesariamente de la autoridad, sino a veces crítica de los mismos fieles, ¿no? Y a mí me parece sano eso. Eso sí, es muy... A mí me parece sano. Toda la crítica es... Pero igual me parece sano que yo te pueda decir a ti con absoluta libertad, ¿sabes qué? Yo soy de izquierda o yo soy de derecha, ¿no? Cuando un padre, en este caso, ¿no?, es de derecha y lo predica, parece que no hay ningún problema. Pero cuando un padre es, comillas, disidente o va en contra del sistema, o es de izquierda directamente, o tiene ideas de izquierda, las penas del juicio final, ¿no? Sí. Entonces, yo digo, a mí me parece de honestidad intelectual decirte, mira, yo comulgo con ideas de izquierda. Respeto tus ideas, ¿no? Por ningún motivo haría algo para censurar tus ideas, ¿no? Pero convénceme. Y convencerme, la palabra convencer a mí me gusta mucho porque la palabra convencer está compuesta de dos palabras, la palabra con y la palabra vencer. Pero el convencer no es yo venzo sobre ti, sino que tiene venzo contigo, ¿no?
venzo contigo. Es decir, los dos salimos triunfadores cuando tú me permites encontrarme con una verdad, con tu visión que yo no había tomado en cuenta, y tú aprendes a su vez con elementos que no habías tomado en cuenta, ¿no? Entonces, ¿tenemos que temer a la diversidad, a la crítica? Ujú. O sea, cuando es malsana, por supuesto, siempre. Pero cuando no lo es, nos hace crecer. Y entonces, si tú te das cuenta, pasa una cosa muy curiosa, que en este tiempo también estamos dentro de esas rigideces, ¿no? Es decir, los jóvenes hoy día son igual de rígidos que los antiguos, Ujú. ¿no? Pareciera que sus ideas son absolutistas, no entran en diálogo, ¿no? Sí, el joven Son hoy día intolerantes, son tiene intolerantes, mucho claro, eso. claro, Ajá. claro, claro, claro. Y no, y entonces hay un tremendo desfase generacional entre mi generación y ellos, por ejemplo, ¿no? Mi generación que sería sus padres. Ujú. Bueno, siempre están, los adolescentes siempre están matando al padre, eh, pero ya no solo en ese proceso de matar al padre, sino de no diálogo, ¿no? Ujú. No diálogo, ¿no? Porque ni siquiera hay la relativización de lo que yo pienso, ¿no? Mira, yo buscaría por aquí, ¿no? No, hay simplemente la absolutización de mis ideas y punto, no Ujú. hay. Se acabó el diálogo. Y eso es un punto importante para nosotros igual, Sí. porque de eso también se trata lo que hacemos. Eh, Muchas veces esos mismos temas que hemos hablado no se dan pie quizá en una conversación Ujú. del día a día y nosotros estamos como espacio para eso, pues. Sí. De repente poner esos puntos y por eso también se te agradece tu honestidad de venir a conversar con nosotros abiertamente. eh, y claro, yo creo que todo lo que uno habla con respeto y es constructivo. Claro que sí. Y seguro vamos a salir hoy día con algo más de conocimiento y resolviendo algunas dudas que uno tiene también, porque quizás no resolviéndolas, pero Mm. por lo menos nosotros las planteamos, ¿cierto? Y algo podemos escuchar del otro, po. Que Claro, mi necesidad no es la misma que la tuya, tú no, tuviste claramente. totalmente distinto. Entonces, y convivir de esa forma es lo mejor. Cuanto más Sí, conversemos, sí, más nos entendamos, mejor va a ser para nuestra sociedad igual. claramente. Y por eso yo tengo un programa que se llama Conversaciones bajo la Cruz del Sur, Ajá. un poco eh, haciendo uso de aquello, ¿no? De Ujú. esa necesidad, eh, poniendo en el centro esa necesidad de hablar, de Ujú. conversar, ¿no? De, eh, de hacer que la palabra cumpla su cometido, ¿no? Eh, Como dice la cita bíblica, no como la lluvia baje y moje la tierra, ¿no? Y no vuelva infructuosa, sino que tenga fruto. Porque tú tienes una palabra que decirme que me construye, y yo tengo una palabra para decirte que te construye, que te puede construir, Ujú. ¿no? Y eso es muy importante que hemos olvidado como sociedad, donde ya digo, estamos a merced de los absolutismos, absolutismos de unos y de otros, ¿no? Ujú. Y bueno, hoy día hay, hay una, tú dices, la nueva generación, Ujú. ¿cierto? Está en esa parada, ¿cierto? Sí, De querer muchas veces tener la razón, ni sí, siquiera viendo sí, el mundo a su alrededor. sí, Y sí. yo pienso que Y 20 años si, de vida es un tiempo, ¿cierto? y si no te gustan mis ideas, pues es tu problema, no es mío. Claro, 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 claro. sí. Tenemos que aprender No, no, a no, convivir y escuchar el más. problema no es si te gustan mis ideas o no, sino si tus ideas construyen o no construyen, ¿no? Es Ujú. decir, uno podría decir, bueno, es que a mí no me gustan tus ideas de la forma como hemos construido, no sé, nuestra economía, nuestras relaciones humanas, nuestra sociedad, qué sé yo. Pero claro, nos estamos jugando el mundo y las nuevas generaciones, o sea que tu forma de pensar, no digo en este caso tu forma de pensar, sino que la forma de pensar de una parte de esta sociedad nos está llevando a la destrucción, ¿no? Entonces no es menos importante el no conversar. Ujú.
Es más importante. Es fundamental conversar. Pero claro, conversar es subversivo. Ujú. ¿Por qué? Porque nos obliga al convencernos. Sí, ¿eh? pues. Al Ese pensar lado con el otro. filosófico de antaño, digamos, que hoy día no se ve tanto, son debates que independiente de tu postura o de mi postura, que nosotros podamos debatir con argumentos y tratando de No, formar y algo. además que es concebida la conversación como una pérdida de tiempo. Po. Exacto. Claro, si es más entretenido el computador, O ver algo Netflix ahí. o el Claro, juego claro. que la conversación, ¿no? Y Porque bueno, requiere una. el mundo tecnológico igual nos va influenciando eh, con la influencia de quien Ujú. paga para eso, po. Correcto. Por eso yo valoro cada vez más estos espacios porque ante una realidad, esto es como el aborto, ¿no? La realidad existe. No. La realidad virtual es una realidad que existe. Negarse a ella es como tapar el sol con un dedo, ¿no? Ujú, Entonces, pues, puesto que existe, vamos a intervenir en esa. ujú. Nos vamos a. Puesto que creemos que nuestras ideas aportan a la construcción de la sociedad, ¿por qué? Porque dialogamos, porque ponemos en discusión, porque ponemos en cuestión lo que nosotros pensamos, qué sé yo. Puesto que esos elementos creemos que son fundamentales para la construcción de una sociedad, debemos entrar en ese ámbito. Ujú. ¿Tú sentiste también esa necesidad Yo la de... siento como urgencia, Ajá. y la siento como urgencia porque veo eh, que todo el mundo es dependiente de esto, Estás mirando ¿no? para abajo y Claro. no va a Y salir una joroba sí, ahí. claro. Entonces, pues, puesto que esto es una cosa vital, pues toca entrar en ello para decir también una palabra. Y si tú Sí. te das cuenta, es muy democrático. Ajá. Bueno, entre comillas, porque hay que tener plata para pagar Claro. el teléfono, la cuenta Ajá. del internet, etcétera. Pero, porque hasta un niño pequeño tiene hoy día, entonces hay que entrar desde la convicción de que nuestras ideas propician, generan, eh, pueden producir cosas positivas para el mundo, hay que entrar ahí. Bueno, Digo yo, por ejemplo, ¿no? Tenemos que conocer hoy día qué están escribiendo nuestros escritores jóvenes. ujú. Le decía yo a una escritora con la que hablaba ayer. Tenemos la urgencia de saber qué están escribiendo nuestros escritores jóvenes. ¿Por qué? Porque hay todo un mundo ahí que se nos escapa, hay toda una cosmovisión que se nos escapa, hay toda una cosmosensación, ¿no? Que es fundamental en esta etapa del desarrollo humano que se nos escapa. Ujú. Y si tú quieres dialogar con esa cultura, tienes que meterte ahí. Adaptarse, ¿no? No adaptarse. Yo diría, desde el Evangelio nunca hay que adaptarse, porque hay que entender que siempre nuestra barca está en medio del mar y el mar es siempre... Ujú. Hay que aprender a vivir con el caos. Y entonces hay que aprender a que a veces el barco se mueve para allá y entonces para equilibrarse hay que moverse para el otro lado. Yo digo, también hay que entrar en esas nuevas plataformas donde quienes tienen otros intereses de estupidización, digo, de no racionalización, de no pensar, de mantenerte sometido, efectivamente, enjorobado. Es la mejor expresión, la curva es la mejor expresión, claro. ¿no? Yo me miro el ombligo, me termino mirando el ombligo, ¿no? Entonces, pues, y ellos tienen una finalidad política, Ujú. el sometimiento, ¿no? Porque hoy día una face news corre más rápido que cualquier cosa, ¿no? Y eso está muy Claro, inculcado ya sí. en nuestro Hay sistema. gente que llega al poder gracias a la fake news. Entonces, se ganan elecciones gracias a la fake news. Trump y Bolsonaro jugaron a eso, po. Claro, Sí, claro. sí, ya saben cómo jugar. Sí, ya saben cómo jugar. Po, Ujú. ¿no? O sea, se Entonces, aprovecharon de la herramienta a su favor. sí, po, sí. Ajá. Entonces, puesto que hay otros que están metidos en ese mundo con unos fines no tan constructivos para la sociedad, Ujú. ni constructivos para el mundo, porque 4 años de Bolsonaro significaron
Oh, un genocidio contra el pueblo indígena Yanomami. Yanomami, significó erosión a la Amazonía, significó pauperización de la sociedad brasileña, significó división para la sociedad brasileña. Yo te podría hablar de nuestra propia experiencia, pero tus Pero, auditores pueden que te pongan una bomba, no quieran escucharte más. Entonces siempre es más fácil hablar de afuera que de adentro. Esos son los intereses que están de fondo. Ujú, Y eso es destructivo. Y por eso hay que entrar a este mundo. ujú. Bueno, yo creo que una conversación bien abierta, franca tenemos. 2 horas. 2 horas ya. Quería llamarte ¿Tu que gente, ¿Tu gente aguanta tanto tiempo en el quería- aire? que- Ah, bueno. Sí, hemos bueno, estado bueno. más, hemos estado más. Muy bien. Bien. Sí. Quería pedir que nos contara y bueno, llamar a la gente que conociera tu librería, ¿cierto? Muy Virtual. bien. Sí. Yo Les tengo 2 dejo proyectos. Uno que surge a partir de un amor personal, que es el amor por los libros. Y así nace Le Petit Adrien, ¿no? Que es una librería virtual, pero que en este momento estoy en una campaña bien interesante y en este momento estoy en Chillán porque había acordado con Chillán Viejo, el área de la cultura, poner un puesto en Chillán Viejo Ujú. de librería, ¿no? Itinerante, pero bueno, el tema de los incendios, entonces ahora voy al sur, primero a Puerto Montt y de ahí iré bajando. O subiendo, no sé, subiendo. Subiendo. Bueno, bajando, subiendo, depende de donde Depende por dónde uno se vea. ubique o cómo lo vea. Y por otro lado, que es el tema de la librería, así que si tú tienes un libro, no lo encuentras, comunícate, Le Petit Adrien. No solo es literatura en general, ¿cierto? Es Libro. absolutamente literatura general, Ajá. ¿no? Desde novelas, poesía, a mí me gusta mucho la poesía. Estoy rescatando mucho en este momento también como librería y como opción de línea de librería las pequeñas editoriales. Por eso que te decía recién, de escuchar lo que están escribiendo los jóvenes, Ujú. que hay un mundo, ¿no? de cosas que están escribiendo muy interesantes realmente, y la poesía, que es todo un mundo fascinante para mí. Y pues otros libros de ciencia ¿no? Hay familias que recurren cuando no pueden encontrar libros de colegios también y eso, Recorran sí. ahí. Sí, yo tengo capacidad y habilidad para eso. Qué bueno. Porque los libros han sido mi pasión toda la vida. Ajá. Y tengo un segundo proyecto que ya dice más relación con el sentido de la vida. Yo soy un permanente estudiante y entonces creé una fundación que se llama Ágora Sentipensares, ¿no? Ajá. El Ágora es un espacio donde se conversa, ¿no? Donde Ajá. conversaban en la antigua Grecia los filósofos. Entonces nuestra fundación tiene por propósito convertirse en una plaza pública donde se encuentran muchos sentipensares, es decir, donde se encuentran saberes distintos, donde se encuentra la música, donde se encuentra la poesía, la filosofía, la teología, la antropología, las ciencias humanas, pero también las ciencias duras, ¿no? Ajá. Quisiéramos tener científicos también que... y entonces llevamos casi 1 año y medio, aunque recién fuimos reconocidos como fundación, llevamos 1 año y medio dando cursos de filosofía, teología, antropología, Maravilloso. ¿sí? Qué bueno. De feminismo, Ajá, y claro, todo virtual porque nació en tema de pandemia, pero eso nos permite, y por eso no estamos dispuestos a renunciar al formato, eso nos ha permitido coincidir con gente de Colombia, Exacto. con gente de México, con gente de Bolivia, La nueva plaza. la nueva plaza pública es multicultural. Ajá. Y eso es maravilloso, porque te hace descubrir que no hay frontera. Ajá. No hay frontera ninguna, que la frontera está aquí, yo no puedo. No, yo soy siempre un cuanto más. Pero también a nivel de relacionalidad, las fronteras son una estupidez que nos frena, ¿no? Cuando deberíamos entenderla más bien como una diversidad que nos enriquece. Ujú. Yo te digo, yo viví en Perú y fue la etapa probablemente más feliz de mi vida y hoy día sufro
por lo que ese pueblo está viviendo, y lo siento como un dolor mío porque yo viví en medio de esa cultura, de esa sociedad, de ese grupo humano. Me acogieron cariñosamente pues... ¿Mm? Entonces en esas dos cosas nos pueden encontrar en Instagram, @lepetitadrián, lepetit.adrián, ¿no? Y en Facebook como Ágora Sentipensares. Y en YouTube tenemos un programa de entrevista, tenemos cursos, por supuesto, en línea, con profesores de la América Latina, y tenemos también una dimensión religiosa, porque yo insisto, no voy a negar, nunca negaré, y tampoco nunca abandonaré esa dimensión que me dio sentido a mi vida, que es la religión. Entonces, pues, también tenemos público religioso, y entonces, pues, en tiempos fuertes, no sé, Adviento, Cuaresma, ofrecemos retiros, espacios de encuentro, y espero retomar los cafés con Jesús, que fueron mi inicio en el mundo virtual, ¿no? De la virtualidad. Una conversación también así íntima con... No, ahí hablo yo. Y voy dialogando con la ajá. gente que escribe, que, ¿no? Que interactúa. Y claro, y que explico el Evangelio, en fin, pongo música, sí. Buenísimo, Sí, Adrián. Es lo que hoy día te permite la virtualidad, ¿no? Eso es, Ir creando, claro, como tú dices. y invitar a la oración. Sí. Y bueno, por nuestra parte, agradecerte mucho la disponibilidad de haber compartido con nosotros, la honestidad, nuevamente, que eso es algo muy noble, ¿cierto? Sí. También, y que haya aceptado venir y participar hoy día con nosotros. No, por el contrario, para mí es un alto honor compartir este espacio. Que lo envidio. Vamos a hacer colaboraciones, que sea de repente, y cuando venga puede grabar acá, ningún problema. Muy bien. Nosotros siempre estamos abiertos. Y bueno, siempre estamos proponiendo nuevos proyectos, nuevas ideas, y eso también a informar y a darle aviso a todos los que nos ven, que nos sigan apoyando, porque siguen viniendo nuevos proyectos. Sigue el Fray Ciencia, tenemos un programa que habla solo de ciencias, un programa que es de psicología y neurociencias también, Fray Podcast a la mente, y próximamente seguro vienen algunas cositas más que estamos preparando, así que darle las gracias a todos ustedes que nos ven y nos siguen comentando nuestros contenidos. Los que no están suscritos, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, porque ahí es donde necesitamos más el apoyo de todos ustedes. Los que ya están en Facebook, muchas gracias. Instagram también. Síganos también, tenemos el TikTok y estamos en todas las redes sociales. Pueden escucharnos solamente en audio por Spotify. Y bueno, agradecer como siempre a la participación y colaboración de todos ustedes, al Nico, que también estuvo acá, y al Adrián nuevamente. Muchas gracias a ustedes. Ha sido una linda tarde. Muchas gracias. De verano, con 40 grados de calor. Pero está fresquito acá. Aquí ¿no? está exquisito. Estamos bien. ¿Algún último mensaje, Adrián? Que sean muy felices. Nada más. Felicidad para todos. Muchas gracias y nos vemos en un próximo capítulo. Chau, chau. Chao.